tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. Y bueno, en esta ocasión de verdad no es un clickbait. Vamos a enseñarles efectivamente cómo identificar y explotar una vulnerabilidad en menos de 5 minutos. Ahora, más o menos cuando estemos en el proceso vamos a también darles una advertencia que no muchos videos ahí en internet están dando, y es que sí, obviamente van sobre la parte más fácil, sin embargo no hablan de la parte que a veces se complica dentro de un pentest o de un proceso de hacking ético, ¿no? Pero bueno, a lo que venimos: identificar y explotar una vulnerabilidad en menos de 5 minutos. Y la parte más sencilla es literal identificar los sistemas que están respondiendo dentro de una red, ¿no? Y para eso tenemos este comando que de hecho si lo autocompletamos como lo ven ahora mismo en pantalla nos va a tener una salida mucho más limpia. Obviamente hay que poner la red en la que estamos nosotros identificando y vemos que tenemos dos sistemas abiertos acá. Ahora el siguiente comando es un simple Nmap, solo que ahora vamos a agregar SV, y aquí la idea es que nos traiga las versiones del software corriendo en los puertos que tienen abierto cada una de estas IPs, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí la siguiente IP, que es la 22. Esto va a tardar más o menos, no sé, dependiendo cuántas IPs pongamos o si estamos efectivamente estableciendo un rango de IPs, puede tardar más o menos tiempo, ¿verdad? Entonces acá pues nos dice que escaneó estas máquinas, una dice que no está respondiendo y la otra pues efectivamente nos trae todos estos puertos. De hecho, vamos a ver por qué la 7 no me está respondiendo. Escaneemos a solo la 7. Pero bueno, aquí nos respondió la 22. Y la 22 pues tiene todos estos puertos abiertos. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos muchas IPs o muchos puertos que están respondiendo. Ahora la idea de explotar una vulnerabilidad es identificar si ya existe un exploit hecho para cada una de estas vulnerabilidades. Y la parte más fácil acá es simplemente utilizar o bien Metasploit o utilizar Searchploit, que básicamente, bueno, aquí nos combinó la salida de los puertos, ¿no? Aquí la idea es utilizar Metasploit para ver si hay algún módulo que podamos utilizar, o Searchploit. Para usar Searchploit simplemente ponemos Searchploit y colocamos la versión del puerto que nos está diciendo aquí que está abierto, ¿no? Por ejemplo, acá nos está diciendo que hay es el mail 5, pongamos es el mail 5, ¿verdad? Para ver qué exploits hay efectivamente disponibles, y vemos que sí, estamos aquí con un exploit, y de hecho esta nos hace la vida más fácil porque nos dice que hay un módulo en Metasploit para este exploit, valga la redundancia. Entonces para Metasploit vamos a MSF Console, ¿verdad? Para utilizar el framework de Metasploit, y la idea acá es únicamente, bueno, entrar a explotar la vulnerabilidad de la forma más sencilla. Y sí, así de sencillo podría ser en algún punto, ¿no? Buscamos aquí search SLMail, y nos dice que efectivamente tenemos un exploit, ¿verdad? Que podríamos utilizar. Acá lo que vamos a hacer es utilizar este exploit. No es así, es copy. Vamos a ver, dame un segundito. Y con todos los errores de grabar esto en vivo, pues se pueden dar cuenta que vamos a utilizar mucho menos tiempo, ¿no? Use, vamos a poner el módulo, show options, para que veamos qué opciones tenemos que meter. Acá simplemente nos está pidiendo el host remoto o remote host. Pongamos set air host. Y aquí ponemos la IP que tenía el puerto abierto, ¿verdad? Y donde queremos, bueno, el reverse shell o el payload que vamos a utilizar, pues dejemos el por defecto, que es Meterpreter, que es muy importante entender esto. Y es que, de nuevo, estos son los caveats que no les hablan, pero no les quiero yo decir esto hasta el final porque les prometí identificar y explotar una vulnerabilidad en muy poco tiempo, así que vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Lo ejecutamos, enviamos el exploit, vemos el payload y ya tenemos una shell, ¿verdad? De hecho, si yo le doy shell, acá pues se dan cuenta que me tiró una shell. Si yo doy ipconfig aquí, pues sí, efectivamente estoy en la máquina de Windows 10, que es la IP 7, ¿verdad? Ahora, ya que les enseñé esto o les mostré que sí se puede identificar y explotar una vulnerabilidad en menos de 5 minutos, o espero haberlo hecho en menos de 5 minutos, acá hay dos cosas de las que no se habla. Primero es que sí, esto es el escenario ideal, esto es el escenario donde existe una vulnerabilidad, esto es el escenario donde no hay que modificar cosas, este es el escenario donde el payload no dio problemas, este es el escenario donde no tenemos un firewall por enfrente, este es el escenario donde, vamos, se alinean todas las estrellas para que esto pueda suceder. En la vida real les diría un 10%, y todavía estoy diciendo exageradísimo, un 5% de pronto o mucho menos de las veces funciona así, donde uno entra, el sistema está de verdad muy desactualizado y uno puede explotar la vulnerabilidad. Sin embargo, no es lo común.
¿verdad? Lo común es que por lo menos hay un firewall, que por lo menos, aunque sea firewall de capa 3 o incluso capa 5, tenga algún estilo de bloqueo, un tipo de bloqueo que nos hace mucho más complicado la explotación de una vulnerabilidad. No digamos cuando ya las empresas empiezan a poner IPS, DLPs, EDRs, tienen un CIEM monitorizando todas estas soluciones, se vuelve mucho más complicado porque hay que ofuscar un poco más los ataques. Entonces las técnicas que uno va a utilizar no son tan sencillas como les acabo de mostrar en pantalla. Y veamos un ejemplo muy sencillo de esto, ¿no? Vamos a salir aquí, exit de esto también, vamos a limpiar todo. Cuando hicimos el primer escaneo, de hecho déjenme solo ir para arriba, vimos que había otra IP que estaba, pues, entre comillas, viva, ¿no? Que era la IP 22. Y si yo hago un Nmap acá, de lo mismo que hicimos con el SV, solo que en vez de las 7 pongo la 22, déjenme ver qué está pasando aquí, tendría que estar respondiendo, pero bueno, de las IPs que están respondiendo, yo tengo dos IPs acá, que podríamos de alguna u otra forma tratar de identificar qué es lo que está pasando. Déjenme, vamos a encender esto. Y solo hago el ejemplo con el simple hecho de decir, bueno, yo me estaba confundiendo aquí porque la 22 creo que es mi Kali, mi propio Kali. Ya véanme a mí con los errores de principiante, ¿no? Pero bueno, la idea es mostrarles un ejemplo muy sencillo, que por muy sencillo que parezca, va a reflejar que aunque el exploit sea de verdad o la vulnerabilidad sea muy antigua o tengamos todo a nuestro favor, no va a ser solo de, vamos, configurar y apuntar, no solo va a ser de ejecutar y decir, ¿verdad? Aquí tenemos la IP 20, si volvemos a hacer este comando con esta IP, vamos a ver que pues tenemos muchos puertos abiertos con muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Y acá, de nuevo, la idea es mostrarles que a pesar de que este es un software bastante, una máquina virtual, perdón, que tiene muchísimas vulnerabilidades que están ahí a propósito, ¿verdad? No es tan fácil de hacerlo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Apache y seguimos exactamente la misma idea. Ojo que también estamos utilizando un ejemplo muy básico. Nmap es solo una de las muchas herramientas de reconocimiento. Esa es otra cosa que no dicen en los videos. Nmap, sí, efectivamente es una de las mejores herramientas que hay que utilizar para reconocimiento de puertos y versiones de software corriendo en estos puertos. Sin embargo, hay muchísimas otras versiones o software de reconocimiento. Por ejemplo, acá tenemos el puerto 8443 abierto. Esto significa que yo podría utilizar herramientas como, no lo sé, Deerbuster, Nikto, para un, entre comillas, escaneo de vulnerabilidades de los puertos HTTP y HTTPS. Vamos, que podríamos utilizar muchas herramientas de reconocimiento. Aquí estamos yéndonos por lo básico, ¿verdad? Yo simplemente les estoy dando todos los caveats que implica la frase identificar y explotar una vulnerabilidad en menos de 5 minutos. ¿Que es posible? Sí, solo que, vamos, tenemos que tomar en cuenta que en la vida real muy pocos casos son como el que acabamos de pintar. Y de nuevo, solo para efectos del ejemplo o del ejercicio, veamos aquí esto. Tenemos una versión de Apache extremadamente obsoleta. Y si yo pongo Searchploit y yo pongo acá Apache, bueno, ya está escrito acá, 1.3.20, ¿verdad? Si yo lo pongo así, me van a salir muchísimas vulnerabilidades. Por ejemplo, tengo esta que no la voy a pronunciar por obvias razones, pero aquí nos está diciendo incluso el módulo donde está. Recordemos que el Searchploit es simplemente nuestra base de datos, de nuevo entre comillas, de ExploitDB en nuestro propio Kali Linux, ¿verdad? Y aquí tenemos otras de Tomcat que también podríamos utilizar, ¿verdad? De hecho, antes de grabar el video yo hice las pruebas y efectivamente estas dos se pueden explotar. Simplemente que no son tan vamos, straightforward, llamémosle por asesinato al buen castellano, ¿no? Pero bueno, utilicemos esta como ejemplo. Si yo vengo acá y voy a copiar, nada más voy a copiar así como lo tengo acá. Es este mismo exploit que está acá, ¿verdad? 47080, lo voy a copiar a mi desktop, le voy a poner, bueno, 47, lo que sea, ¿no? Lo copio, ¿verdad? Y ahora lo compilo. Ahora, lo que vamos a hacer, me voy a ir al desktop. Lo que voy a hacer acá es que también vamos a hacer un cat. Vamos a poner 47, acá 47C, y acá mismo me va a decir cómo yo tengo que compilar este programa. Entonces acá no solo tenemos que ver, que tenemos que entender cómo es el programa, ¿no? Me está diciendo, bueno, ¿cuáles son los requerimientos? Primero, me dice que tengo que instalar esta librería. Entonces ahí ya se va al caño nuestros 5 minutos, ¿no? En el hecho de que tengo que instalar una librería, no sé qué problemas, si me va a dar problemas de dependencia o no, no sé cuál es la velocidad de internet con la que necesito descargar esto. Bueno, hay muchas variables que
ya estropean el video en menos de 5 minutos, ¿no? Luego que el compilador de GCC efectivamente funcione como dice que tengo que compilarlo. Yo obviamente ya instalé la librería ay Dios santo, libssl-dev, pero bueno, si no las hubiese tenido instalado, bueno, hubiera tenido que ser el famoso apt-get, ¿verdad? Sudo apt-get install, y aquí está la librería. Lo hubiera tenido que instalar, hubiera tenido que esperar, luego hubiera tenido que cruzar los dedos y esperar que el GCC funcionara como dice que va a funcionar. Aquí obviamente tengo que cambiar los nombres, ¿verdad? Vamos a poner 47 y aquí 47C, porque son como copié yo esto efectivamente, ¿verdad? Y bueno, me va a dar muchísimos errores, ¿verdad? Me va a dar muchísimos errores. Sin embargo, yo hubiese podido estar aquí tirado todo el día sabiendo que hay muchos errores. Sin embargo, si yo me voy acá, ya tengo una versión de binario o compilada de este mismo exploit. Entonces aquí también, pues cabe destacar que no tengo que irme solo con los errores de la consola. Otro tema a tomar en cuenta. Y si yo me voy acá al 47 de nuevo C, solo para ver cómo se compila esto, pues dice que después lo tengo que ejecutar simplemente viendo el return shell o el return address, ¿verdad? Y aquí están todos los return address que yo puedo utilizar, ¿verdad? Del escaneo de vulnerabilidades, yo sé que este es un Red Hat, perdón. Entonces yo tendría que utilizar o buscar estas return addresses, ¿verdad? Para un Red Hat específicamente. Y aquí tengo todas estas versiones de Red Hat, ¿verdad? Y si yo me voy para atrás y yo vuelvo a escanear como lo hice, acá solo para asegurarme que sí, efectivamente estoy escaneando, estoy utilizando la versión de Red Hat que es, se empiezan a complicar las cosas, ¿verdad? Se empiezan a complicar porque yo tengo que saber específicamente la versión de Red Hat, porque vieron que tenían unos return addresses ahí específicos de Red Hat. De hecho, vamos a ver si me dice, bueno, sí, me está diciendo. Vamos a ver si yo puedo hacer, déjenme ver, 47. Miren, acá ya tengo el comando que iba a funcionar, ¿verdad? Entonces tengo que entender todo esto, y para no hacer el video innecesariamente largo, ustedes se dan cuenta que no es tan fácil como si lo hubiese sido, el ejemplo que hice al inicio. Entonces, ¿se puede explotar e identificar una vulnerabilidad en menos de 5 minutos? Sí, se puede. ¿Va a ser la mayoría de los casos? No, va a ser la excepción a la mayoría de los casos, ¿verdad? La mayoría de veces vamos a tener que entender el exploit, la mayoría de veces vamos a tener que identificar el exploit, la mayoría de veces vamos a tener que instalar dependencias para ejecutar un código, la mayoría de veces no va a estar en Metasploit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender un poquito más sobre las tecnologías que vienen saliendo para poder explotarlas. Pero bueno, si te gustó el video, aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete, nos va a ayudar muchísimo. Pero sin más, nos vemos a la próxima.